Estimados oyentes de Chiriquí, vecinos de Bocas del Toro y Veraguas que nos sintonizan y por internet, a todos los amigos del mundo que nos escuchan de 5:30 a 6 de la tarde y toda la programación. Bienvenidos todos, estas son las informaciones más importantes del último noticiero de la tarde, el primero en sintonía. Titulares y noticias para este día. Bocas del Toro. Monseñor Ulloa reitera que los panameños no pueden seguir enfrentándose. Agua en Panamá y San Miguelito, potabilizadora de Chilibre, está funcionando al 90%. Reunión con bananeros. Vamos a dejar este ambiente de soberbia, dice la diputada Rodríguez. DGI en silencio ante evasión fiscal. Empresarios piden diálogo. Es el gobierno de Petro el que ha sembrado el odio y destruido la democracia en Colombia. Héctor Gallegos, el silencio que sigue vivo tras 54 años de su desaparición. Las listas grises, el conflicto de Ucrania y la geopolítica mundial. Pronóstico del tiempo: se esperan lluvias con actividad eléctrica en todo el país. Hoteleros de Bocas del Toro afirman que la huelga repercute en ocupación de un 20%. Proyecto de ley sobre interés preferencial avanza a segundo debate. Hasta aquí los titulares. Más adelante el desarrollo de las noticias, los comentarios y análisis de los comentaristas del radio periódico y las informaciones internacionales de última hora. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este su segmento Una luz en el camino, donde día a día vamos avanzando en la experiencia de vida, en este regalo que Dios nos ofrece y con el cual la palabra es luz para nuestros pasos. Hoy con el Salmo 144 decimos: el Señor es clemente y misericordioso. La experiencia de Dios, la experiencia auténtica de Dios, lleva al encuentro del Dios amor. Es el encuentro del Dios equilibrio total, infinito. Es el Dios de la ternura, es el Dios de la misericordia. Por eso, entonces podemos experimentarlo como compasivo, misericordioso, fiel, amoroso, tierno. Esta es la experiencia sanante. Cuando nos abrimos al encuentro de Dios, cuando abrimos nuestra interioridad a la experiencia de Dios, descubrimos que la divinidad, que Dios es absolutamente bueno, es totalmente bueno, es infinitamente amoroso, es infinitamente tierno y compasivo. Esto hace que se pierda ese miedo, ese terror a Dios. Porque si bien es cierto, la palabra habla de un temor del Señor, no se refiere al miedo terrorífico, se refiere al respeto reverente a Dios. El temor, miedo terrorífico, no ayuda a crecer, todo lo contrario, nos hunde. Quien le tiene miedo a Dios, quien le tiene terror a Dios, simplemente sufre. Mientras que el que descubre el respeto reverente a Dios, ese que brota del amor a Él, entonces descubre que la vida es un caminar en su amor, es un caminar en su misericordia, es ir construyendo una sociedad nueva desde la experiencia misma del Dios amor, hasta convertirlo todo en una civilización del amor. Y recuerden, juntos podemos. Habló para ustedes Rory Humberto Gutiérrez González, presbítero. Dios les bendice. Bienes raíces Wilfredo Justavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241.
Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. Ceviches Don Mario, ambiente familiar en urbanización La Riviera David, vía Querévalo. Llame a Mario al teléfono 6634-1249. Estamos para servirles. Mueblería Colonial La Regalona le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Noticia de última hora, estamos desde el centro de Los Ángeles a unas cuantas cuadras del ayuntamiento y así se está viviendo la situación. Es un caos total, disturbios, autos quemados. Ya van 3 días consecutivos de alteradas protestas contra los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump y ahora la policía ha comenzado a realizar arrestos masivos. Este domingo, cientos de elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados frente al centro de detención de inmigrantes, el epicentro de las protestas. En la fachada del edificio apareció un mensaje contundente: Our City, nuestra ciudad, una declaración de resistencia ante el aumento de la presencia militar. Las autoridades declararon ilegal la concentración y poco después comenzaron los enfrentamientos. Gases lacrimógenos, dispositivos aturdidores y acometimientos en ambos sentidos. La policía de Los Ángeles confirmó que varios manifestantes lanzaron objetos como botellas y pedazos de concreto. En respuesta, se emitió una alerta táctica y comenzaron los arrestos. Donald Trump alzó la voz. A través de su red social Truth Social aseguró que Los Ángeles ha sido invadida por inmigrantes indocumentados. Acusó a los manifestantes de ser turbas insurrectas y prometió: Los Ángeles será liberada, se restablecerá el orden, los ilegales serán expulsados. Kamala Harris, ex vicepresidenta y originaria de esta ciudad, condenó la respuesta militar del gobierno. Calificó el despliegue de tropas como una escalada peligrosa y acusó a Trump de usar el miedo como arma política. Protestar es un derecho, no se reprime con se escribió. Las calles siguen tomadas, la tensión sigue subiendo, el gobierno federal dice que no se detendrá, los manifestantes dicen que no se rendirán. Y ahora, con los arrestos en marcha, surge una nueva pregunta: ¿hasta dónde llegará esta confrontación entre el poder y el pueblo? Ex procuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez. Lo que va a ocurrir hoy es una muestra de cuando se desvalora o se desconoce el valor que tiene el otro al momento de manifestarse y cómo no atender oportunamente una preocupación, una inquietud, aunque estuviera equivocada, hace que el problema se vuelva más grande. Lo que está pasando en Bocas del Toro, los trabajadores tenían la razón y el gobierno lo tuvo que reconocer. La ley que se aprobó en el año 2017, que es una ley especial, ley 45, para la forma en que ellos se jubilan y se pensionan, sí modificó la ley 51, que es era la ley de la Caja de Seguro Social, hasta que entrara la 462. Claro que los derechos adquiridos cualquiera los va a pelear hasta la muerte, porque allí hay edad diferente, subsidio por enfermedad, la forma del pensionamiento, la pensión o sea, cómo ellos se afectan por el trabajo bananero, lo que implica. Así que ese no reconocimiento oportuno que después algunos ministros salieron a reconocer, algunos con mucha responsabilidad, pues otros están en negación. No terminan de comprender la importancia que tiene la alta responsabilidad de ser quien gobierna, porque todo eso se pudo haber evitado. Y la Asamblea, que tiene que jugar un papel que no es de eco, no es caja de resonancia del gobierno, es escuchar a la población, es saber hacia dónde va el gobierno y ser como un fiel de una balanza para que la democracia funcione. La Asamblea tiene que propiciar propuestas propias,
producto de escuchar. Ellos lo advirtieron y nadie les prestó atención. ¿No aprendimos entonces, exdiputada, de los errores del pasado? ¿No vislumbraron, no vieron ellos venir estas protestas que llevan más de un mes, muchísimos días? Y lo que significa... Sí, se subestimó a los actores, porque mire que todavía nosotros hoy en día pagamos con el Seguro Social, porque usted sabe que algunos de ellos fueron descalificados diciendo ni siquiera cobran seguro. No, sí, a algunos se le pagan pensiones por las lesiones recibidas en aquella manifestación donde se afectaron la vista y otras formas de violaciones que hubo. Están recibiendo una pensión del Seguro Social como indemnización del Estado, o sea, como una compensación. Así que sí hay una afectación y yo creo que la lección es para todos. Hay que escuchar y hay que aprender el valor de la otra parte, y eso sería tal vez la recomendación para lo que inicia hoy. Hoy se cumplen 54 años de la desaparición del padre Héctor Gallegos en Santa Fe de Veraguas. En el marco de esa celebración, Monseñor José Domingo Ulloa se refirió a la situación que vive el país. Escuchemos entonces las palabras de Monseñor José Domingo Ulloa. Cierto, la iglesia siempre será puente para que las partes, desde sus propias responsabilidades, puedan encontrarse. La misión clara del señor presidente, y en eso la iglesia siempre lo ha hecho, es entregar una misiva donde el presidente también se compromete precisamente para renovar algo. Entonces, terminada esa misión, entonces podemos hablar, pero en este momento la iglesia solo será para todos un puente para que las partes puedan encontrarse. No nos corresponde en este momento hablar de que somos mediadores, porque esas instancias le corresponde a otros organismos. Eso sí, lo que hay que orar, el papel de la iglesia ahora es ser puente, y hemos pedido jornadas de oración. Sabemos el poder de la oración para transformar el corazón de todos los panameños. Entonces, la iglesia en este momento, puedo decir, tiene una misión, ¿sí? Tenemos la misión de seguir orando para que el Señor ilumine a todas las partes a encontrar soluciones. Porque solo en el encuentro y en el escucharnos al otro podemos ir deslumbrando las soluciones que este noble y hermoso país, Darién, Veragua, necesitamos reconciliarnos. No podemos seguir enfrentándonos hermanos contra hermanos. El Centro Especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche para servicios médicos. Llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Hoy lunes 9 de junio continúa la lucha, continúa esta lucha. Esto no terminará si la ley 462 no se termina. El pueblo está dispuesto a derogar esta ley. Nada de negociación, es la derogación de la ley 462. Aquí estamos los docentes en la capital peleando por esta derogación, por la soberanía y ante todo no a la minería. Este es un llamado al presidente Álvaro Uribe y a la oposición colombiana. Este es un momento muy crucial en nuestra historia reciente, porque estamos ante un magnicidio sin precedentes contra un precandidato presidencial, o mejor dicho, un candidato a la República.
Hoy el llamado es claro y contundente contra la oposición y el presidente Uribe. Nos toca sí o sí movilizarnos. Hoy el gobierno está en un plan siniestro que ya están dando señales con la desaparición del celular del delincuente, o mejor dicho, el criminal que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Ahora diciendo que esto puede ser un atentado para desestabilizar al gobierno. El llamado al presidente Uribe es que dé fecha de manera inmediata de cuándo va a ser la gran movilización nacional. De no dar una fecha, de la oposición no unirse, estaríamos siendo cómplices de este gobierno que busca normalizar el magnicidio que ocurrió hace 2 días contra Miguel Uribe Turbay. El llamado a los colombianos es que presionemos para irnos a las calles. Si no nos vamos a las calles, colombianos, y no exigimos al gobierno nacional garantías de seguridad, o mejor dicho, garantías para que se sepa la verdad, los colombianos veremos en los próximos meses sangre en toda Colombia, persecución política, asesinatos selectivos y obviamente la destrucción de la libertad y de la democracia de este país. El llamado al presidente Uribe con respeto y en democracia es que se una y vayámonos a las calles de manera masiva en todo el país. Somos millones que estamos en contra del asesinato y de la persecución contra los dirigentes políticos de este país. Y los dejo con esto, colombianos. Prefiero una democracia imperfecta, libre, antes que una tiranía perfecta como ocurrió en Venezuela. Cuando los colombianos pierdan la libertad, como la perdieron los venezolanos, y me incluyo porque viví en Venezuela, nos va a tocar irnos de Colombia y dejar esta tierra hermosa. Pero aquí vamos a seguir en la lucha, no vamos a permitir que este dictador se apropie de Colombia y mucho menos que cambien la historia, como lo vienen haciendo todos estos años. Lo de Miguel Uribe Turbay fue un asesinato, un intento de magnicidio en complicidad con el Estado colombiano, porque el Estado no le garantizó la seguridad necesaria. Sus escoltas eran simplemente una puñada, dos, tres escoltas que no son suficientes para cuidar la vida de un precandidato presidencial o una persona que tiene tanta influencia a nivel nacional e internacional en redes sociales. Así que el llamado al presidente Uribe y a la comunidad nacional e internacional junto con la oposición es que nos vayamos a las calles sí o sí, colombianos. Viva Colombia libre y seguiremos en la lucha hasta el final. Hoy se cumplen 54 años de la desaparición del padre Héctor Gallegos en Santa Fe de Veraguas. En el marco de esa celebración, Monseñor José Domingo Ulloa se refirió a la situación que vive el país. Escuchemos entonces las palabras de Monseñor José Domingo Ulloa. Cierto, la iglesia siempre será puente para que las partes, desde sus propias responsabilidades, puedan encontrarse. La misión clara del señor presidente, y en eso la iglesia siempre lo ha hecho, es entregar una misiva donde el presidente también se compromete precisamente para renovar algo. Entonces, terminada esa misión, entonces podemos hablar, pero en este momento la iglesia solo será para todos un puente para que las partes puedan encontrarse. No nos corresponde en este momento hablar de que somos mediadores, porque esas instancias le corresponde a otros organismos. Eso sí, lo que hay que orar, el papel de la iglesia ahora es ser puente, y hemos pedido jornadas de oración. Sabemos el poder de la oración para transformar el corazón de todos los panameños. Entonces, la iglesia en este momento, puedo decir, tiene una misión, ¿sí? Tenemos la misión de seguir orando para que el Señor ilumine a todas las partes a encontrar soluciones. Porque solo en el encuentro y en el escucharnos al otro podemos ir deslumbrando las soluciones que este noble y hermoso país, Darién, Veragua, necesitamos reconciliarnos. No podemos seguir enfrentándonos hermanos contra hermanos. ¿Puede morir un loco justo cuando recobra la cordura? Don Quijote lo hizo, y su final es uno de los más tristes y conmovedores de la literatura universal. Tras incontables aventuras,
desengaños y batallas contra molinos y fantasmas, el caballero de la triste figura regresa a su aldea, derrotado. Ha sido vencido físicamente, pero lo más doloroso es que también ha sido vencido espiritualmente. Ya no sueña con castillos ni doncellas, ni cree en su misión de justicia. Se acuesta enfermo, y desde su lecho pronuncia las palabras más duras. Reniega de su nombre de caballero andante y vuelve a ser Alonso Quijano, el bueno. El que había vivido con ilusión y fantasía, muere con cordura y vacío. Sancho, su fiel escudero, llora, suplica, le ruega que vuelva a ser Don Quijote. Pero ya es tarde. El hombre que había sido grande por su locura, muere pequeño por su razón. ¿Por qué este final nos duele tanto? Porque Cervantes nos enseñó que a veces la vida necesita de locura para ser soportable. Y cuando Don Quijote muere, no solo muere un personaje, muere la esperanza de seguir soñando en un mundo que ya no cree en caballeros. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Nos convertiríamos en una potencia mundial. Porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes, con el 8% de la biodiversidad del mundo en solo el 1% del territorio, no solo con un PIB de 200 y pico mil millones de dólares, no solo con el canal de Panamá y con toda la riqueza y biodiversidad y los negocios y los puertos y los aeropuertos, sino que además tendríamos ese bono demográfico, eso en buen centroamericano, ese montón de niños y jóvenes con la mejor educación del mundo. Ya llegó. Bienes Raíces Wilfredo Justavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. Ceviches Don Mario, ambiente familiar en urbanización La Riviera David, vía Querévalo. Llame a Mario al teléfono 6634-1249. Estamos para servirles. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Técnica de Coleche. Puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Hoy se cumplen 54 años de la desaparición del padre Héctor Gallegos en Santa Fe de Veraguas. En el marco de esa celebración, Monseñor José Domingo Ulloa se refirió a la situación que vive el país. Escuchemos entonces las palabras de Monseñor José Domingo Ulloa. Cierto, la iglesia siempre será puente para que las partes, desde sus propias responsabilidades, puedan encontrarse. La misión clara del señor presidente, y en eso la iglesia siempre lo ha hecho, es entregar una misiva donde el presidente también se compromete precisamente para renovar algo. Entonces, terminada esa misión, entonces podemos hablar, pero en este momento la iglesia solo será para todos un puente para que las partes puedan encontrarse. No nos corresponde en este momento hablar de que somos mediadores, porque esas instancias le corresponde a otros organismos. Eso sí, lo que hay que orar, el papel de la iglesia ahora es ser puente, y hemos
pedido jornadas de oración. Sabemos el poder de la oración para transformar el corazón de todos los panameños. Entonces, la iglesia en este momento, puedo decir, tiene una misión, ¿sí? Tenemos la misión de seguir orando para que el Señor ilumine a todas las partes a encontrar soluciones. Porque solo en el encuentro y en el escucharnos al otro podemos ir deslumbrando las soluciones que este noble y hermoso país, Darién, Veragua, necesitamos reconciliarnos. No podemos seguir enfrentándonos hermanos contra hermanos. Le doy gracias a mis padres por decirme no, por ser duros conmigo, por ponerme límites, porque realmente creo que es mucho más importante que un hijo desarrolle autocontrol y disciplina que autoestima. Y la única manera de enseñar el autocontrol es diciendo no. En cambio, vivimos en una sociedad donde los padres quieren ser queridos por sus hijos y no respetados. Quieren ser más el mejor amigo de su hijo que su padre, darles el último juguete, el último iPhone, el último iPad, y estamos viviendo las consecuencias de eso en mi generación. Creo que de las mejores cosas que puede hacer un padre y una madre es decirle no a sus hijos. Y es por eso que a mis padres les doy las gracias. Le doy gracias. Diputado Ernesto Cedeño. Tengo un comunicado del Canal de Panamá que habla sobre el esquema del costo neutral. Así que aquí se ha querido, hay una estratagema para alguna u otra manera tratar de dispensarle a los buques de guerra de Estados Unidos que pasen gratis, es decir, que paguen en la ACP y después una especie de reembolso. Y por eso que es importante tener a miembros en la Junta del Canal de Panamá que honren el Tratado de Neutralidad, que dice que todos tienen que pagar, y no es que hay que darle la vuelta, que pague el peaje y después yo veo una fórmula, un acto administrativo para devolverlo. Eso viola el espíritu del Tratado de Neutralidad que tengo aquí. En la declaración además se indica que se trabajará en el desarrollo de un mecanismo que permita compensar servicios prestados en materia de seguridad por peaje de buques de guerra y buques auxiliares, buscando un esquema de costo neutral. Este mecanismo será evaluado en conjunto con el Ministerio de Seguridad de nuestro país. Olvídense de costo neutral. ¿Y por qué los buques de guerra de Estados Unidos? ¿Por qué Donald Trump? Pues? Tú no puedes hacer discriminación, violaría la Constitución sin fuero ni privilegio, por amor a Dios. A los buques de guerra de Estados Unidos, costo neutral, y los buques de guerra de Italia, vamos a trabarlo. ¡Ey! Todos deben pagar aquí, hombre. Todos deben pagar. Y esto es costo neutral. Esto hay que votarlo, hombre. ¿Eso qué es? Costo neutral de nada. Todos tienen que pagar. Y como ninguno de estos candidatos, esto de ACP, te lo tiré en la basura. Tú perdóname, Kevin, hoy estás inspirado, ¿viste? Ey, como ninguno me ha dicho, ni esta boca es mía, que va a honrar el Tratado de Neutralidad y que se va a poner el costo neutral, yo voy a votar en contra de los dos. Así como voté en contra de la torraca de ACP, voto en contra de todo. Aquí hay que honrar los tratados y la filosofía del Tratado de Neutralidad. Y todos pagan aquí, hombre. Responsable. Mucha atención, porque hace pocos minutos fue suspendida la imputación contra el menor que atentó contra el precandidato Miguel Uribe Turbay en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Nuestro editor judicial, Felipe Quintero, tiene esos detalles. Adelante, Felipe. César, retornamos a toda hora, cada hora, con noticia urgente e importante. Se acaba de suspender hace contados minutos, y es que pudimos confirmar con fuentes que están al interior del centro médico que se suspende la audiencia de imputación contra el menor de 14 años. Esta persona señalada como el responsable, el autor material del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. La razón es que inicia simultáneamente a la suspensión de esta decisión un interrogatorio por parte de los fiscales encargados del caso de la seccional Bogotá. Se empieza ya a realizar las preguntas sobre quién ordenó, quién dio esa orden, quién lo financió, quién le pagó por realizar este atentado a esta menor de 14 años. La razón es esa, pero ya se ha programado para mañana a las 9 de la mañana que continúe la audiencia de imputación de cargos. Con este interrogatorio ya la fiscalía y todas las autoridades esperan tener nuevas pistas sobre quiénes son los autores intelectuales de este atentado al precandidato Miguel Uribe. Así que repetimos, a esta hora, acá les estamos mostrando en vivo y en directo en la Fundación, en la Clínica Colombia. Información de RCN Colombia. Un interrogatorio
interrogatorio al joven de 14 años que está vinculado al atentado y como lo hemos visto en distintos videos de seguridad, pues fue la persona que accionó el arma. Esto para determinar quiénes son los autores intelectuales, quién dio esa orden, cómo fue la logística y cuál es esta persona. En este momento las investigaciones se centran en una persona que tiene un suéter blanco que aparece en los videos corriendo hacia el sentido contrario hacia donde es pues aprendida esta persona, quién era esta persona, cómo lo recogieron, hace cuánto estuvo la planeación de este atentado. Así que noticia urgente, ya este interrogatorio comenzó por parte de los fiscales delegados y se espera al término de este poder tener más información y luces sobre quiénes fueron o quién fue esta persona que ordenó este atentado contra Miguel Uribe. Así que noticia importante, la audiencia de imputación va mañana, martes a las 9 de la mañana, pero ahora continúa el interrogatorio que ya empezó aproximadamente hace unos 25 minutos acá en la Clínica Colombia a esta persona. Está con signos vitales, ya salió bien de la operación y está contando todo lo que conoce sobre este atentado contra Miguel Uribe. César, seguimos muy atentos desde la Clínica Colombia de nuevas novedades sobre este caso. El señor Vinicio Robinson defiende la adjudicación de 42.6 hectáreas a $276 y alega que cualquier ciudadano puede hacer este tipo de compra. Cambiemos de asunto. La señora Julia Suira, dirigente sindical, dice: yo les pido a los que están cerrando las calles que las abran. Julia Suira, secretaria general de la Central Obrera Casa Sindical, hizo este lunes 9 de junio un llamado urgente a liberar las vías cerradas en Bocas del Toro, especialmente en sectores críticos como Changuinola, Chiriquí Grande, donde los bloqueos han generado graves afectaciones a trabajadores y comunidades de esta región. El señor presidente Molino denunció que la administración pasada provocó un sobrecosto de 1.800 millones en el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. En este tema, el gobernante Molino manifestó que el cambio unilateral en el concepto original del puente sin planificación habría generado un perjuicio de más de 1.800 millones de dólares para el Estado. En los deportes, Panamá buscará cerrar con victoria ante Nicaragua y ya piensa en las últimas fases de la eliminatoria. El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que este martes 10 de junio los jugadores saldrán a buscar la victoria sobre Nicaragua en el cierre de la segunda fase de eliminatoria mundialista para Estados Unidos, México y Canadá 2026. En este mismo tema, director técnico de Nicaragua lanza dardo a la prensa panameña: son unos agrandados. También es noticia, una denuncia por supuesto peculado fue presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización contra el señor Javier Lynch Hurtado, el reelecto representante del corregimiento de Barrio Norte en la provincia de Colón. En las elecciones 2019-2024, el diputado Jairo Bolota Salazar del PRD fue electo representante de Barrio Norte. Sin embargo, en ambas ocasiones optó por ejercer el cargo de diputado, por lo que Lynch quedó al frente de la Junta Comunal. En las locales, unidades policiales de la Cuarta Zona Policial de Chiriquí continúan con su ardua labor de garantizar la sana convivencia de la población. En las últimas 24 horas han realizado varias acciones policiales positivas en diversas comunidades. Siguiendo el lineamiento del Plan Firmeza en la provincia de Chiriquí, mediante diligencia de allanamiento en el sector de Vista Hermosa, corregimiento de Pedregal, distrito de David, fue aprehendido un ciudadano que está siendo requerido por las autoridades competentes por el delito contra la vida e integridad personal, tentativa de homicidio. Mediante labores operativas realizadas en el distrito de Bugaba y Boquete, unidades policiales verificaron mediante el sistema de vigilancia ciudadana Checkpoint a 2 personas quienes mantenían oficios vigentes emanados por diferentes despachos de instrucción por el delito contra el orden jurídico familiar y Estado civil. En la lucha contra el narcotráfico, unidades de la Policía Nacional realizan un operativo en el sector del Retorno, donde decomisaron presunta sustancia ilícita, material. Se registra cierre desde horas de la madrugada hasta como las 5 de la mañana en el área de la barriada Arco Iris en David, Chiriquí. Tenían el puente del río Rizacua cerrado.
La a misma continuación mantiene un con el oficio de despacho. conducción del A continuación lo dejo 2017 con emitido por la declaraciones Fiscalía del Especializada defensor del pueblo en Eduardo homicidio Leblanc. por el Saquen delito ustedes contra la mismos sus vida e propias integridad personal. conclusiones. Mientras tanto, en el distrito de David Sur, unidades policiales aprendieron a un ciudadano al que se le decomisa presunta sustancia ilícita y otros artículos. Caso a órdenes de las autoridades competentes. En el distrito de Bugaba, unidades policiales de la SDIJ ubicaron a una menor de 16 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida. Se coordinó con las autoridades para los trámites correspondientes. Estamos para brindarle seguridad. Agradecemos a la ciudadanía que pueda reportar cualquier anomalía que observe en su entorno residencial, vehículos, personas en actitud inusual. Los reportes que lleguen a la policía por medio de nuestra línea de WhatsApp 69002484 son anónimos. No es necesario que se identifiquen. La información en un tiempo oportuno es vital para nosotros como garantes de su seguridad. En las últimas 24 horas, unidades de la Dirección de Operaciones de Tránsito atendieron 13 accidentes de tránsito. Se registra cierre desde atropellos, horas de la madrugada hasta como las 5 de la mañana en el área de la barriada Arcoiris en David, Chiriquí. Tenían el puente del río Rizaco cerrado. A continuación con el despacho. A continuación lo dejo con declaraciones del defensor del pueblo Eduardo Leblanc. 30 por desacato Saquen y 5 ustedes mismos por sus estar propias vencida, conclusiones. y 3 por embriaguez. A nivel nacional se registraron 136 víctimas en 160 días. 21 corresponden a la provincia de Chiriquí. Muchas gracias. Bienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquet. Ceviches Don Mario, ambiente familiar en urbanización La Riviera David, vía Querévalo. Llame a Mario al teléfono 6634-1249. Estamos para servirles. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Muy buenas tardes, don Wilfredo Gustavino y todos nuestros amables radioescuchas en Chiriquí y un poco más allá. Les habla Armuyo Santa María Álvarez, siempre con la intención de hablar sobre el desarrollo sostenible y sus aplicaciones en nuestra región y en nuestra vida. El desarrollo sostenible como tal es una estrategia, es una forma de vida, es un estilo de vida, una forma como proveer, como interrelacionarnos con los recursos naturales y la sociedad, de tal manera que las generaciones actuales puedan satisfacer esas necesidades actuales y futuras. Es decir, que el desarrollo sostenible en sí mismo es una herramienta, un estilo, una fórmula para que la sociedad, para que el hombre busque satisfacer esas necesidades y eso que llamamos calidad de vida. Pero ¿cómo medimos la calidad de vida? ¿Cómo sabemos que la calidad de vida de X es igual, mejor o peor que la de Y? ¿O cómo sabemos que la calidad de vida de una región es igual o mejor o peor que la de otra región?
Eso es un poco muy difícil de medir en términos de parámetros, que podemos inventarnos lo que quiera y existen muchos parámetros para medirlo, pero al final del cuento todo lo que busca es un fin supremo del ser humano, el fin de la felicidad. Cómo el hombre en este entorno, en este medio, en estas circunstancias logra la felicidad. Y la felicidad como tal, bueno, podemos aquí hablar una serie de toda la tarde y probablemente no nos pongamos de acuerdo, pero desde la antigüedad, los grandes filósofos, Aristóteles, Epicurio, en fin, hablaban de la felicidad como la meta final del ser humano. Y es así como en la Constitución de 1776 en los Estados Unidos se considera que la búsqueda de la felicidad es uno de los derechos inalienables del hombre, junto a la vida y a la libertad. Entonces, ¿qué hacemos para buscar esa felicidad? Probablemente muchas fórmulas erróneas para nosotros en búsqueda de esa felicidad. Pero ahí tenemos que entrar a conocer, a definir cada uno en sí mismo qué es la felicidad. La ausencia de dolor, la ausencia de sufrimiento, la existencia de experiencias que le producen placer, disfrute, goce para él y su familia o con su familia, con la sociedad donde convive y participa. En fin, todo eso. Estimados oyentes de Chiriquí, vecinos de Bocas del Toro y Veraguas que nos sintonizan en social y por internet, a todos los amigos del mundo que nos escuchan de 5:30 a 6 de la tarde y toda la programación. Bienvenidos todos. Estas son las informaciones más importantes del último noticiero de la tarde, el primero en sintonía. Les habló Armoyo Santamaría. Noticias para este día. Saludos. A nuestra mesa de redacción nos hacen llegar imágenes del río Rizacua, en el cual se encuentra su máxima capacidad. Así que se hace un llamado a los moradores que estén al tanto del cauce del río. Muchas gracias. La fuerza de los padres emprendedores radica en su capacidad de afrontar múltiples responsabilidades con valentía y determinación. Eso lo hace un padre diferente. Cada día enfrentan desafíos que pondrían a prueba a cualquier persona, pero en su resiliencia y compromiso con su familia los impulsa a seguir adelante. La pasión por crear un futuro mejor por sus hijos, para sus hijos y para avanzar en familia. La ternura y el amor que los padres emprendedores ofrecen a sus hijos son fuente inagotable de motivación y estabilidad. En medio del estrés y las largas horas de trabajo, esa conducta, esa calidez, esa dedicación se reflejan en la forma en que protegen, educan y guían a sus hijos. La ternura no disipa su fuerza, más bien la complementa, mostrando que la verdadera fortaleza también puede incluir sensibilidad y compromiso emocional. Ser un padre emprendedor requiere una fuerza interior que combine valentía, entrega y vulnerabilidad. Es un equilibrio difícil, pero fundamental para educar a niños seguros, responsables y llenos de amor. La fuerza y la ternura de estos padres son un ejemplo inspirador de que la determinación y la sensibilidad pueden coexistir, construyendo no solo empresas o proyectos, sino también hogares llenos de amor y esperanza, liderazgo positivo. Eso es un padre emprendedor. La cortesía es una demostración de respeto, afecto o atención que se muestra hacia la otra persona. Algunas de estas normas de cortesía son: ser puntual, saludar, ser honesto, ser amable, prestar atención a la persona que habla,
no hablar mal de alguien, ser respetuoso, pedir perdón u ofrecer disculpas, evitar reacciones impulsivas, tomarse el tiempo necesario para pensar una respuesta adecuada. Soy Wilfredo Gustavino y colaboro con el radio periódico Opinión.